¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica donde vamos a estudiar el tema número 19 que tiene por título ¿Qué es el don de profecía? Así que te invito a que puedas descargar en el link que te estoy dejando este material para que podamos estudiar juntos este tema tan interesante y algunas personas puede ser bastante controvertida, pero necesitamos ver qué dice la palabra de Dios con respecto al espíritu de profecía. Pero como siempre, antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a buscar al Señor a través de la oración. Pero me estaba olvidando de algo. La guía de estudios que estamos utilizando es esta, que se llama La Fe de Jesús. Acá estamos ya en el tema 19, como les había dicho, son 26 temas en los cuales nosotros vamos a tratar de colocar los cimientos para poder entender un poquito mejor la palabra de Dios. Así que ahora sí, vamos a orar, vamos a buscar el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar e iluminar nuestra mente para entender correctamente este tema. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de abrir tu palabra. Ahora te queremos pedir, Señor, que al estudiarla, tú nos puedas guiar con respecto al don de profecía. Que todo lo que tú digas a través de tu palabra lo podamos asimilar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a responder esta pregunta que es el título de esta clase. ¿Qué es el don de profecía? Por lo tanto, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera. Así que comencemos a responder la primera pregunta que tiene un subtítulo, el don profético. Primera pregunta, ¿a quién revela Dios sus designios? Tenemos que ir a Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice así: nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. La pregunta era, ¿a quién revela Dios sus designios? ¿A los astrólogos? ¿A los líderes religiosos? No, hemos leído que a los profetas. Continuemos. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Interesante pregunta. ¿Cómo Dios logra comunicarse con él? Para eso tenemos que ir a Números, capítulo 12, versículo 6. Dice así: cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. La pregunta era, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? ¿Por los astros o cartas? ¿Por intuición? No, hemos leído que a través de sueños y visiones. Esa es la forma en que se comunica Dios con la persona que Él ha escogido. Ahora, la palabra profeta significa portavoz. Él transmite la voz de Dios. Y es un cargo muy importante. La mayoría de los profetas en la Biblia no querían tener este cargo porque era una responsabilidad sumamente pero muy pesada para esa persona. Pero tenían que obedecerlo. Ellos sabían que generalmente iban a recibir insultos, vituperios de parte del mismo pueblo de Dios. Por eso no querían ellos tomar las riendas de este ministerio. Pero muchas veces, la mayoría de veces, los profetas no rechazaban y hacían la voluntad de Dios. Comunicaba lo que Dios les transmitía a través de sueños y visiones para que el pueblo pudiera escuchar lo que Dios les tenía que decir a través de esta persona. Otra pregunta, la tercera. ¿Puede una mujer ser profeta? Para eso tenemos que ir a Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice así: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán.
vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La pregunta era, ¿puede una mujer ser profeta? Sí, la respuesta es sí. Las mujeres pueden ser profetas, o mejor dicho, profetizas. El don profético en la iglesia verdadera. Y ahora comenzamos a profundizar un poquito más. Noten, todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora tenía que ver con el Antiguo Testamento. Durante todo ese periodo del Antiguo Testamento, Dios siempre mandó, quise decir, un profeta al pueblo para comunicar lo que Dios tenía que decirle a su pueblo escogido. Pero el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, y después de eso hay un silencio profético de 400 años hasta la venida del Mesías, es decir, de Cristo. Ahora, después de eso, el pueblo de Dios pasa en manos de los gentiles, es decir, la iglesia. Por lo tanto, está bien la pregunta, y tenemos que responderla es, ¿tuvo la iglesia primitiva profetas? Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice esto, así los puso Dios en la iglesia. Primero, apóstoles, los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Segundo, profetas. Tercero, maestros, después operadores de milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? ¿Era la pregunta? Sí, tuvo. Lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Para responder esa pregunta tenemos que ir a dos versículos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y en el capítulo 19, 10 y vamos a leer un tercer texto que ahora vamos a ver. Vamos al primer versículo, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, primera característica, y la segunda característica es, y tienen el testimonio de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Para eso tenemos que ir al segundo versículo que se encuentra en el capítulo 19, justamente en el versículo 10. Noten algo interesante lo que pasa acá. Un ángel se le presenta a Juan y automáticamente Juan se postra para adorarlo. Y el ángel le dice, no, no lo hagas. Miren cómo dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, al ángel. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú, es decir, yo soy criatura como tú. Y como tus hermanos, muy importante, vamos a ver ahora más adelante quiénes son los hermanos. Ahora, ¿qué tienen los hermanos? Que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es el don profético. Ahora, ¿quiénes tienen el don profético? Ahí dice que lo tenía Juan y de sus hermanos. Ahora, ¿quiénes son los hermanos? Y vamos a buscar otro versículo en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 9. Otra vez pasa lo mismo. Aparece este ángel y otra vez Juan se postra para adorarlo y él le dice, no lo hagas. Miren lo que dice, pero él me dijo, no lo hagas porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas. Es decir, que los hermanos son los profetas. Y ellos tienen el don profético, justamente. Para ser profeta yo tengo que tener el espíritu de la profecía. La pregunta era, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Y la iglesia verdadera, noten, está hablando del tiempo del fin. Por lo tanto, que en el último tiempo, la respuesta sería, se manifestará nuevamente la conducción de los profetas en la iglesia. Noten,
el trabajo de los profetas no ha terminado y tiene que manifestarse en la iglesia verdadera. Ahora vamos a ver cómo identificar a un verdadero profeta, porque hay muchos que se dicen ser profetas y hay muchos falsos profetas, es decir, la mayoría. Pero ahora, ¿cómo yo identifico si es un verdadero profeta o no? Vamos a ver algunas características. Miren, el punto número 1, pruebas del verdadero profeta, son varios. Punto número 1, sus predicciones se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Porque recuerden que un profeta es un portavoz, está transmitiendo lo que Dios dice. Por lo tanto, si él profetiza, se tiene que cumplir porque en realidad Dios le está poniendo en su boca esas palabras. Y Dios no se puede equivocar. Por lo tanto, sus predicciones se cumplen. No da interpretación privada de la profecía. Eso significa que algunos se levantan y dicen, bueno, para mí el texto bíblico quiere decir esto, esto y esto y esto. No, el profeta no puede dar interpretación privada de la profecía. También tiene que hablar en el nombre de Dios. No contradice a los profetas anteriores, es decir, a la Biblia. Un ejemplo, esto no es literal. Si en la Biblia me dice que yo, o mejor vamos a colocar con algo bien puntual. Si en la Biblia dice que yo no debo comer animales inmundos, ¿qué tienen que decir los otros profetas? Lo mismo que dijo Moisés, que fue un profeta. No puede contradecir a los profetas anteriores, pero si viene un profeta nuevo y dice que ahora se puede comer animales inmundos, pregunta, ¿será un verdadero profeta? No puede ser un verdadero profeta porque está contradiciendo lo que dicen los profetas anteriores. Es decir, está contradiciendo lo que dice la Biblia. Porque los profetas escribieron la palabra de Dios. De paso, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento también eran profetas. Cierro paréntesis. Por lo tanto, no puede contradecir lo que dice la Biblia a los otros profetas. Los profetas tienen que señalar los pecados del pueblo cometidos contra Dios. El profeta no puede decir, está todo bien, vamos bien, viento en popa. No. Tiene que amonestar al pueblo los pecados que están cometiendo. También debe amonestar al pueblo sobre los juicios inminentes si no obedecen la voz de Dios. Pero al mismo tiempo, el profeta tiene que edificar y aconsejar a la iglesia. Otro punto, que debe reconocer la encarnación de Jesucristo. Hay algunos que predican que Jesús no vino en carne, es decir, no se hizo hombre. Y dicen ser profetas, por lo tanto no puede ser un profeta verdadero. Otro punto importante, por sus frutos lo conoceréis. La vida que lleva esa persona, ¿está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Hay muchos falsos profetas que engañan a los miembros y dicen tener sueños y visiones, porque Dios les ha revelado, y habrán escuchado muchas veces que dice, bueno, el Señor me mostró, y esto ha pasado literalmente, el Señor me mostró que yo me tengo que acostar con tu mujer. O va una mujer soltera y le dice, el Señor me ha mostrado, y él siendo profeta, que yo tengo que acostarme con vos. No puede ser nunca eso. Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por su fruto lo conoceréis. No usará métodos prohibidos. Muy interesante lo que dice en Deuteronomio capítulo 18. Les voy a leer para que quede bien claro este punto. Deuteronomio capítulo 18. Dice así, miren, les voy a leer, bueno, se me pegan las hojas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, el versículo 9 estoy leyendo en adelante, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora vamos a ver cuáles son las abominaciones que Dios detesta.
La palabra abominación significa nauseabundo, repugnancia, suciedad. ¿Sí? A Dios le causa repulsión lo que vamos a leer ahora. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En otras versiones de la Biblia dice astrólogos. Ahora, si viene alguien que dice ser profeta y comienza a tirar las cartas, ese no es un verdadero profeta. O si consulta a los muertos, si dice vamos a hacer una sesión espiritista para comunicarnos con el espíritu del muerto, no es un verdadero profeta. El profeta, el punto número 11, no induce al pueblo a la apostasía, no, porque tiene que amonestar, exalta a Cristo también, desenmascara a Satanás y a los falsos profetas. Y generalmente los profetas son perseguidos. Ustedes pueden leer en Hebreos 11, 33 al 40, ahí la lista, muy interesante, cómo demuestra que siempre fueron, la mayoría de las veces fueron perseguidos, por decir lo que Dios le ponía en su boca. Ahora, esto vamos a pasar a los hechos, o los conceptos científicos deben ser verdaderos a los hechos reales, como que la Tierra es redonda y ahora hay una nueva teoría que dice que la Tierra es plana. Esto lo vamos a pasar por alto, ahí lo pueden leer, después si quieren pueden poner pausa. Y las pruebas físicas del verdadero profeta. ¿Cómo se va a manifestar? A través de su cuerpo, va a ser a través de sueños y visiones, va a tener los ojos abiertos continuamente, va a perder fuerza, va a quedar inconsciente, no va a respirar y va a tener una fuerza sobrenatural. Noten, para yo poder identificar a un verdadero profeta, yo tengo que analizar todas estas pruebas. Noten, vamos a volver para atrás. Las pruebas del verdadero profeta son 13, 14. También tiene que los conceptos científicos tienen que estar en armonía con los hechos reales, no puede contradecir. Y también estos 6 puntos sobre las pruebas físicas del verdadero profeta. Todos estos puntos tienen que decir o tienen que coincidir. Si en uno de estos puntos no coincide, no puede ser un verdadero profeta. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. ¿A quién reveló Dios sus designios? A los profetas. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? A través de sueños y visiones. Ahí está mal, dice por intuición, pero no, es por sueños y visiones. ¿Puede una mujer ser profeta? Sí, puede una mujer ser profeta. ¿Tuvo profeta en la iglesia primitiva? Sí, hemos leído y hemos comprobado que sí. ¿Qué estaba predicho acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? Que en el último tiempo se manifestará nuevamente la conducción de los profetas en la iglesia en el tiempo del fin. Vamos a dialogar ahora, muy interesante. La promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista del séptimo día en la persona de Elena de White. Para eso, les invito a que puedan leer la parte de atrás del estudio. Vamos a ver la experiencia. Los animamos, o le animo, a que puedan leer el material escrito por Elena de White. Recuerden, la Biblia dice, escuchad todo, retened lo bueno. Si yo he escuchado algo negativo de Elena de White, no se dejen guiar. Ustedes mismos tienen que estudiar como los bereanos. Dice que Pablo les enviaba las cartas y ellos agarraban la carta y bueno, ¿será Pablo o no será Pablo? Es de Pablo, pero vamos a chequear para que no haya ninguna información errónea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es chequear, leer por nosotros mismos lo que Elena de White ha escrito. No se dejen guiar por un video en internet donde habla cosas negativas. La mayoría de las cosas que se dicen, la mayoría
son cosas falsas. Les invito a que puedan profundizar. 2 libros que pueden leer, libros preciosos. El Camino a Cristo. Ese librito, después de la Biblia, es el libro más traducido en el mundo, después de la Biblia. El Camino a Cristo, un libro precioso. Y otro libro que les recomiendo es El deseado de todas las gentes. Y es una ampliación de los 4 evangelios que nos presenta el Salvador. Muy hermoso ese libro. Y si quieren saber sobre lo que está aconteciendo ahora, con las profecías, lo que está pasando en el mundo, no dejen de leer otro libro importante. Si yo tengo que resumir de todo lo que escribió ellas, es El Camino a Cristo, El deseo de todas las gentes y El conflicto de los siglos. Si quieren aprender sobre profecía, les invito a que puedan leer ese libro. Por lo tanto, sugerencias para beneficiarme con el don de profecía. Punto número 1. Debemos apreciar las profecías. Dios nos dio este don a la iglesia para que podamos estar atentos. Justamente nos anuncia lo que va a venir. Segundo punto, por lo tanto debemos estar atentos a las profecías. Si el Señor nos manda profecías, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos. Pero el punto número 3, y más importante de los 3 de estos puntos, es que debemos creer a los profetas. Noten lo que dice en el segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ese es el llamado que nos hace el Señor hoy, que creamos a sus profetas. Pero antes de emitir alguna opinión, debemos analizar todos los puntos que hemos visto hasta ahora. Muy bien, ha llegado el momento de hacer nuestro compromiso de fe. Creo que ha llegado el momento de empezar a investigar por nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios con respecto al don de profecía. Por lo tanto, hemos estudiado, hemos profundizado. Les dejo a ustedes para que sigan investigando, pero creo que ha llegado el momento de hacer nuestro compromiso de fe con Dios. Por lo tanto, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy acá justamente abajo de la hojita y que quede registrado que hoy he decidido escuchar la voz del profeta. Como siempre, del otro lado de la hojita está la parte donde podemos profundizar nuestra fe en Jesús, en el taller de discipulado cristiano, donde podemos ampliar nuestros conceptos. Hemos estudiado y visto algo en esta clase, pero también está la parte que es sumamente importante, donde nosotros podemos alimentar nuestra fe a través de la comunión, de la relación y de la misión. La próxima clase, el estudio 20, vamos a estar terminando las clases bíblicas, pero no se asusten. Todavía quedan 6 clases o 6 estudios más, 6 estudios adicionales, donde vamos a profundizar un poquito más la palabra de Dios. Pero la próxima clase vamos a estudiar el tema que dice: ¿y ahora qué hago? Después de haber tomado la decisión de bautizarme, de aceptar el don de profecía, de querer ser parte del pueblo de Dios, ¿ahora qué hago? Bueno, eso vamos a ver el próximo jueves a las 17 horas. Que el Señor Jesús te bendiga y voy a seguir continuando orando por ustedes. Hasta la próxima clase.